Un saludo a todos los que nos ven a través de este canal de YouTube. Aquí con ustedes el pastor Carlos Schupnik nuevamente compartiendo un material de una especialidad para nuestros conquistadores y guías mayores a través de todo el mundo. En forma especial, hoy quiero enviar un saludo a nuestros conquistadores y guías mayores que hacen parte de la Asociación Venezolana Oriental, con sede en la ciudad de Maturín. Ellos, bajo el liderazgo de su líder juvenil, el pastor Ramón Marcano, es que están en una tarea de evangelismo, de preparación, de que los muchachos salgan a ayudar en la evangelización en este mundo. Así que les felicitamos por ese logro y justamente nuestra especialidad de hoy tiene que ver con lo que es lo que podemos hacer los conquistadores y los guías mayores en tarea de evangelismo. Así que para dar inicio a esta especialidad, siendo que es una especialidad en el área espiritual, vamos a pedirle la ayuda a Dios, la dirección de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu cuidado y tu bondad y por todas tus bendiciones. Y al participar de este material, Señor, que nosotros podamos ser bendición para otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir con ustedes lo que tiene que ver con esta especialidad que espero que sea bien significativa para cada uno de los que estamos aquí participando. El curso lleva por título Estudio Bíblico en Grupos Pequeños y esta es una especialidad que no es tan vieja, digámoslo así, tiene relativamente poco tiempo y que sin duda alguna puede ser de gran motivación a cada uno de nosotros a participar de ella. Y vamos a ver los requisitos particulares que ella tiene para que nosotros desarrollemos. Aquí tenemos el primer requisito, dice describir, comparar y contrastar las siguientes formas de lo que es el estudio bíblico. Y menciona tres tipos de estudio bíblico que nosotros podemos tener: la devoción personal, el grupo pequeño y la adoración corporativa. ¿Qué son estos distintos tipos de estudio bíblico? Bueno, el primer tipo de estudio bíblico es el que nosotros hacemos en nuestra casa, en forma individual, cuando leemos nuestra devoción matutina, cuando leemos el capítulo diario de que están leyendo en Reavivados por su palabra, o cuando hacemos el año bíblico. Esa es lo que sería mi devoción personal. El estudio bíblico en el grupo pequeño es cuando los que forman parte de esta organización, que generalmente son entre unas 6 y el máximo 12 personas, entonces pueden compartir el estudiar la palabra y entonces uno dirige y los otros buscan alguna cita de la Biblia y se leen las preguntas y se dan respuestas y se hace algún tipo de explicación entre los que están ahí reunidos. Y cuando se habla de adoración corporativa, pues estaríamos en el caso, por ejemplo, cuando nos congregamos en la iglesia, que son generalmente tantas personas que son pocos los que participan. Así que realmente es una bendición el poder participar de un grupo pequeño, ya que al ser máximo 12 personas, todos pueden estar involucrados y participar de la actividad. Por supuesto, cada uno de estos tipos de estudio bíblico tienen su momento, su lugar. Es muy importante la devoción personal que nosotros podemos tener y debe ser diaria ese estudio personal. Pero la forma de yo compartir con otros lo que el Señor me ha mostrado, lo que yo he podido aprender, es a través de participar de un grupo pequeño o en mi iglesia. Entonces ahí toman un papel importante lo que es el grupo pequeño y lo que sería la adoración corporativa, la adoración de la iglesia completa. Sin embargo, pues hemos descrito
que en la iglesia no todos participan, no hay oportunidad para tantas personas, generalmente se toma en cuenta los que tienen una instrucción mejor para que estén al frente y a veces se desarrolla poco liderazgo. Los grupos pequeños son una oportunidad para que más personas puedan crecer en su liderazgo. Mientras en la iglesia tenemos un solo predicador, si esa misma iglesia tiene 10 grupos pequeños, significa que va a haber 10 personas siendo predicadores, preparando sus talentos para el Señor. De ahí el papel tan importante que desarrolla el grupo pequeño, ¿verdad? Hemos mencionado estas 3 formas de estudio bíblico, son significativas, cada una tiene su puesto, su lugar. No podemos decir que una es la única y las demás no sirven, no. Cada una tiene su papel que cumplir y todas son vitales en el desarrollo de la hermandad, de la cristiandad y del apoyo en el conocimiento de la palabra para otras personas. En la segunda inquietud o pregunta que nos da este estudio, esta especialidad que se llama estudio bíblico en grupos pequeños, y que ahí ustedes pueden ver en pantalla lo que es la insignia para portarla en nuestra banda, es describir, comparar y contrastar, así como lo hicimos en la primera pregunta, 3 herramientas que nosotros podemos tener para el estudio bíblico. La primera de ellas se llama la concordancia, la segunda de ellas se llama comentario bíblico y la tercera se llama diccionario bíblico. En primer lugar, la concordancia puede ser un libro o en algunos casos en la parte de atrás de la Biblia aparece una pequeña concordancia. En la parte de atrás de algunas Biblias hay una pequeña concordancia. La concordancia que aparece detrás de algunas Biblias se dice concordancia temática. Mientras que cuando vemos un libro, y generalmente son libros bien gruesos, se llaman concordancias exhaustivas. Quiero decirles que esos son 2 tipos diferentes de concordancia. Cuando hablamos de concordancia exhaustiva, que son esos libros gruesos, representa que ahí están todas las palabras que aparecen en la Biblia y cuántas veces aparecen y en todos los versículos que aparece esa palabra. Por ejemplo, la palabra mandamiento. Va a aparecer todos los versículos donde está la palabra mandamiento. La palabra Jesús va a aparecer todos los versículos de la Biblia donde aparece el nombre de Jesús. Y entonces eso hace que sea un libro bastante voluminoso. Las concordancias van de acuerdo a la versión de la Biblia que estemos usando. Usted no puede usar una concordancia de la Reina Valera si usted está leyendo la nueva versión internacional, porque las palabras no coinciden. Así que el ideal sería que pudiéramos conseguir una concordancia acorde con la versión de la Biblia que nosotros tenemos. Ahora, las concordancias que están en la parte de atrás de la Biblia, menciono que son temáticas porque no dicen todas las palabras que hay en la Biblia, sino estudian por temas. Por ejemplo, cuando dice mandamientos, generalmente dice deben ser guardados, fueron dados por Dios en el Sinaí, y después de esa frase aparece en los versículos donde está esa información. Sin duda alguna, las concordancias temáticas pueden ser de mucha ayuda, pero no tienen toda la información que quizás podemos requerir en algún momento. Son importantes las concordancias a la hora de un estudio de la Biblia. Ahora, con la ayuda del Internet, nosotros podemos hallar fácilmente en Internet la información que podríamos hallar también en una concordancia. Así que como se dice popularmente, el googlear una palabra y decir que está en la Biblia, pues podemos conseguir información similar a la de la concordancia gracias al Google en Internet. La segunda herramienta que tenemos es el comentario bíblico. Estos generalmente son colecciones de libros y para nosotros el más recomendado es el comentario bíblico adventista, que son 7 tomos gruesos, aunque hoy en día tenemos buena parte de esa información en Internet. No son
la explicación de cada uno de los versículos que nosotros tenemos en la Biblia y de las partes más significativas. Este material pues puede servirnos de apoyo, pero tenemos que estar claros que un comentario no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Sin embargo, los comentarios son ayudas muy buenas para comprender mejor quizás algunos textos difíciles. Y el diccionario bíblico representa significados que nos ayudan a entender también mejor la escritura. Por ejemplo, ¿qué significaba Gerizim? Son algunos nombres que están en la Biblia, nombres de personas, por ejemplo. ¿Cuántas personas en la Biblia se llamaron José? Ah, bueno, estuvo José tal, estuvo José de Arimatea, estuvo José el papá de Jesús, y da explicación en qué momento de la historia vivieron ellos. Santuario. Ah, bueno, santuario fue un edificio que Dios mandó a construir originalmente mientras estaba el pueblo de Israel en el desierto. Así que nos da significados bien importantes. Estas tres herramientas son bien significativas que ojalá nosotros pudiéramos tenerla en nuestras manos para así poder desarrollar un mejor estudio de la Biblia. ¿Ok? Entonces, estos dos primeros conceptos, estos dos primeros requisitos que pide esta especialidad son básicamente teóricos y tienen que ver con nuestro conocimiento en estas áreas. ¿Ok? Es importante que nosotros sepamos diferenciar los tipos de estudios que podemos tener y los tipos de ayuda en un estudio bíblico. Ahora, el requisito número 3 de nuestra especialidad nos dice discutir con un grupo las maneras en que el estudio bíblico es esencial para el desarrollo de un estilo de vida cristiano. Si nosotros no estudiamos la Biblia, ¿cómo podemos ser considerados cristianos? No tendría lógica, porque un cristiano es un seguidor de Jesús. Y cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que el Señor Jesús estaba constantemente en comunión con el Padre. Y eso lo hacía a través de la oración y la meditación en su palabra. Así que el estudio de la Biblia es significativo para el desarrollo de la vida del cristiano. Pero estamos hablando no solamente del estudio personal, sino el hecho de yo poder compartir lo que he aprendido con otra persona. Y ese podríamos decir que es el tercer elemento de la vida cristiana. ¿Cuáles son esos tres elementos? Oración, estudio de la Biblia y compartir lo que yo he aprendido con otras personas. Y ahí entra el estudio bíblico que podemos tener en los grupos pequeños y en la iglesia. Sin duda alguna, estos pueden ayudarnos a sentir que estamos bien cerca del Señor, bien en las pisadas del Salvador. Y ojalá nosotros podemos de esta forma involucrarnos y sentir que somos partícipes de las enseñanzas que el Maestro tiene para cada uno de nosotros. De ahí la importancia que tiene esta especialidad y que tiene en sí la participación en los grupos pequeños, pequeñas congregaciones, hogares, iglesia, casas, iglesia o el nombre que le demos en la localidad donde estemos para compartir con personas, tanto hermanos de iglesia como amigos, el conocimiento de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado hasta ahora. Bien, y continuando con nuestra especialidad de estudios bíblicos, pues vamos a nuestro requisito número 4. Discutir con un grupo la importancia de comenzar cada estudio bíblico en grupos pequeños con la oración. Sin duda alguna, nosotros sabemos que la oración es una llave poderosa de parte de Dios para los seres humanos. Y todas las veces que nosotros abramos la palabra de Dios, la Biblia, debemos hacerlo con oración.
La oración siempre debe acompañar al estudio de la palabra de nuestro Dios. No debe existir estudio de la Biblia, no debe existir apertura de la Biblia sin la oración. Porque a través de la oración nosotros le pedimos al Señor que intervenga en nuestra vida, que vele por nuestro estudio, que el Espíritu Santo impresione nuestro corazón con el estudio que vamos a realizar o que estamos realizando. Incluso no está mal que en medio de nuestro estudio tengamos momentos de oración. Ahora, cuando nosotros hablamos del estudio bíblico en la iglesia, por ejemplo, la lección de escuela sabática, antes de iniciar tenemos oración. Antes de iniciar el sermón tenemos oración, porque siempre pedimos que sea el Señor el que dirija el estudio de su palabra en nuestras vidas. Igual debe suceder en la reunión de grupo pequeño. La oración tiene un papel muy importante porque nosotros de esta forma reconocemos que el autor de la Biblia es Dios y que por lo tanto le pedimos a Él su ayuda para que Él nos ayude a comprender su palabra. Él sea el que oriente nuestras vidas al conocimiento de la palabra de Dios. De ahí la importancia de dirigirnos al Señor en oración, en conexión directa con Él. ¿Ok? El que sería el siguiente requisito, el número 5, dice como grupo y con la guía de un pastor, anciano o miembro del personal del club, crear una lista detallada de pautas para el éxito al participar en un estudio bíblico en grupo pequeño. ¿Ok? Esto debe ser una tarea que nosotros desarrollemos. Fíjense que nos da la alternativa de 3 posibles personas que podrían ayudarnos y sin duda alguna en la iglesia pueden haber más. Toda iglesia tiene un pastor. Cada iglesia, cada congregación, cada club son parte de un distrito donde trabaja un pastor. Entonces ese pastor puede ayudar en este sentido. Todas las congregaciones tienen ancianos. Los grupos no organizados como iglesia también tienen un director de iglesia o un director de grupo. Él podría hacer las veces de anciano. Las iglesias más grandes a veces tienen 3, 4, 5 ancianos, entonces cualquiera de ellos podría ayudarnos en esta tarea. O algún personal del directiva del club, puede ser el director, puede ser uno de los subdirectores, puede ser el consejero del club, que nos ayude en esta tarea. Recordemos que esta especialidad está diseñada para ser vista por conquistadores o guías mayores. Cualquiera de estos jovencitos podría buscar la orientación de una persona mayor y entonces establecernos una lista detallada de algunos elementos, algunas pautas para el éxito al participar en el estudio bíblico del grupo pequeño. Fíjense, vamos a mencionar algunas posibilidades que hay en este detalle. Incluso ya en lo que hemos visto de la especialidad hasta aquí, hemos tomado en cuenta algunas cosas. Número uno, la persona que tiene el estudio bíblico en el grupo pequeño debe ser una persona que se haya preparado. Puede haber utilizado la concordancia, el comentario bíblico, el diccionario y estar empapado de la historia que él va a trazar a través del estudio bíblico. Debemos hacerlo con oración. Entonces, debe ser parte de un culto donde haya alabanza. Esto nos dice que el estudio bíblico en el grupo pequeño debe ser el punto culminante de la adoración en esa reunión de personas. Debe haber cantos, debe haber oración, debe haber solicitud al Señor para el entendimiento de su palabra. Y entonces entendemos que un estudio bíblico implica abrir la Biblia. Hay varias formas de hacer un estudio bíblico. Podría ser dirigido por una persona que simplemente va guiándonos en el desarrollo de un pasaje, como lo podemos tener en una predicación. Pero sin duda alguna, el estudio bíblico más tradicional y el que ayuda a un mayor aprendizaje es el que se da a través de preguntas y respuestas, como tenemos la fe de Jesús. Y que espero que sea uno de los elementos que podamos usar en este trabajo especial de los estudios bíblicos en hogares e iglesias. Si en el hogar iglesia o el grupo pequeño hay bastantes hermanos, alguno puede pensar, ¿y para qué vamos a estudiar
la fe de Jesús. Bueno, usted se sorprendería de ver que al repasar este estudio bíblico que tiene más de 40 años, tuve el privilegio de conocer al pastor Carlos H. Leman, quien fue el autor de este estudio bíblico, La Fe de Jesús. Usted se sorprendería cuánto aprendizaje uno puede obtener a pesar de que tengas años participando en la iglesia. Hay cosas que a veces se nos olvidan, que se nos pasan por alto, y cuán importante es repasar la palabra de Dios. Entonces es bien significativo que en el estudio bíblico dentro del hogar iglesia, cuando llega la hora del estudio bíblico, todos estén concentrados en el estudio bíblico. No puede haber ninguno, como decimos criollamente, pajareando, buscando que la comida, buscando esto otro, que distraiga al grupo. No, todos debemos estar concentrados. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Algunas personas pueden estar orando silenciosamente mientras escuchan la palabra de Dios. Otros pueden estar apoyando teniendo sus Biblias e incluso les recomiendo que las Biblias ya estén marcadas en textos determinados. Y aunque todos podemos buscar todos los pasajes que se lean, si tenemos 4 o 5 personas, podemos asignar anteriormente, antes de comenzar el estudio, ya un pasaje para cada uno y lo tenga ahí en la Biblia marcada. No empiece a buscar hoja por hoja, tenga ya el pasaje marcado con un marcabiblias ahí, listo para que usted pueda leerlo prontamente. Tenga Biblias a mano para que usted pueda compartirla con los amigos que no tienen Biblia. Usted pueda darles este libro y pueda mostrarles el pasaje para que no solamente ellos lo escuchen, sino puedan leerlo. Saben, la palabra de Dios, si entra por más sentidos, es apreciada más y es recibida mejor. Entonces, si entra solo por el oído, no va a ser tan efectivo como si entra por el oído y por la vista, ¿verdad? Esa es una de las formas en las cuales impacta más el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esta es una labor de equipo. El estudiar la Biblia dentro de la reunión de grupo pequeño es una labor que involucra a todos. Todos deben estar ahí participando y sentirse que son parte de ese equipo que está dando a conocer la palabra de Dios a las personas que no lo conocen y repasándola para los que la conocemos. ¿Ok? El sexto requisito de esta especialidad, que es bien significativa, y fíjense que esta especialidad es de fondo azul marino, es el color que distingue las especialidades de tipo espiritual y misionero. Y ahí vemos un grupo de niños alrededor de una Biblia y un mundo, porque este trabajo de los grupos pequeños es un trabajo que engloba a la iglesia alrededor de todo el mundo. Y la sierva del Señor nos dijo que el Señor le mostró pequeños grupos, pequeñas luces alrededor del mundo. Así que este es el método del Señor y es el que nos va a guiar al pueblo de Dios hasta el tiempo final. Pues dice el sexto requisito, discutir con un grupo. Cómo dar un estudio bíblico en grupo pequeño puede llevar a un individuo a una experiencia efectiva que cambie su vida con Dios. Hacer el papel o ilustrar esta experiencia de cambio de vida. Entonces, fíjense ustedes, el que nosotros podamos compartir la palabra de Dios con otras personas nos hace cesar en nuestro egoísmo, de que nosotros no somos lo más importante, de que no somos únicos, sino nos hace sentir el valor que tiene una persona en poder aceptar el mensaje de salvación y esperanza. Esto es bien significativo, bien importante, que nosotros nos sintamos partícipes y saber cuánto cuesta un alma para el Señor Jesús. Mis apreciados, y si nosotros no damos un solo estudio bíblico, si no damos la serie completa y podemos llevar incluso a una de esas personas a las aguas del bautismo, esa alma nosotros la vamos a defender si es necesario con los dientes, porque sabemos lo que cuesta un alma. Entonces, saber que nosotros podemos ser parte del equipo de Dios
parte de los que están llevando el mensaje de salvación y esperanza a este mundo que no la tiene, eso nos hace sentir más cerca del Señor. Es bien significativo. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar esta experiencia, este cambio de vida? Bueno, podemos hacer algunas anotaciones y ver cómo me siento yo después de ser partícipe de esta enseñanza. Siento gozo en mi corazón, siento que soy un instrumento en las manos de Dios, siento que el Señor me utiliza e incluso puso palabras en mí que yo no tenía en mente antes de comenzar el estudio bíblico. Sentí que el Espíritu Santo hablaba y me ponía qué versículo exactamente decir, cosa que yo no lo había planificado con tiempo. Esos son algunos elementos. Podemos, si meditamos en este punto con nuestro club, podemos incluso que una persona dramatice esta experiencia y ver qué otras enseñanzas podemos aplicar en este sentido, en el papel que nosotros podemos desarrollar al tener el estudio bíblico a través de los grupos pequeños. En séptimo lugar dice participar en un estudio bíblico en grupo pequeño por lo menos 3 meses y asistir a la mayoría de las reuniones, estudios realizados por ese grupo. Normalmente los grupos pequeños se reúnen una vez a la semana, a veces 2 veces. Si tomamos en cuenta los 3 meses completos, serían alrededor de 13 semanas. Si llegáramos a reunirnos 2 veces por semana, serían 26 reuniones. Pero a veces puede escaparse alguna de esas reuniones y podríamos pensar que en vez de 26 fueran 22, 21, 20 reuniones que se realizan. Ese es el tiempo suficiente como para dar un estudio bíblico completo estilo la fe de Jesús. Incluso si hay una reunión 21 o 22, podría prestarse para repasar algún elemento que no haya quedado claro. Entonces, esta va a ser nuestra parte práctica de este desarrollo. Ya hemos visto algunos pilares teóricos, pero ahora nos vamos a proponer realizar este grupo pequeño y mantenerlo por lo menos 3 meses y utilizar el estudio bíblico de la fe de Jesús para que sea nuestro tema de estudio en el grupo pequeño. Después de cantar, después de orar, entonces estudiamos la Biblia y concluimos, podría ser con una pequeña merienda o el tomarnos una limonada, el compartir algún elemento como el cumpleaños de alguno de nuestros amigos o de nuestros hermanos. Cada semana, cada reunión puede ser variada. Puede ser que en alguna no haya ningún elemento de comida, pues, porque quizás no tengamos presupuesto para comer todas las veces que nos reunamos, pero sin duda alguna que es muy importante la sociabilización. ¿Okay? Ese es un pilar fundamental del desarrollo del grupo pequeño y la disposición de que nuestros amigos sigan acompañándonos cada semana en estudiar este mensaje. Eso quiere decir, mi apreciado, que si tú esperas aprobar esta especialidad de 13 semanas, tú puedes haber faltado quizás 1 o 2, pero debes haber asistido por lo menos a 11 semanas de reuniones de los grupos pequeños. Y si son 2 por semana, debes estar alrededor de unos 20 asistencias a las reuniones de grupos pequeños. O sea, de tal forma que tú hayas asistido alrededor del 80% de las reuniones que se den en esos 3 meses. Esto te puede dar un sentido de pertenencia en esta actividad. Recuérdate que si al organizar tu club en grupos pequeños, porque cada club puede ser un grupo pequeño, te das cuenta que hay más de 12, entonces puede ser que la unidad de varones tenga un grupo pequeño aparte de la unidad de muchachas, o que se distribuyan por zonas donde vivan. Entonces los del barrio en la parte de abajo tienen un grupo pequeño, los del barrio en la parte de arriba tienen otro grupo pequeño. Siempre es bueno que no sean más de 12 personas. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos más de 12 personas, entonces se pierde la identidad de grupo pequeño. Dejamos de ser tan estrechos, tan conocidos, la oportunidad de sabernos todos los nombres
y nos volvemos en una congregación un poco más grande y ya no estamos pendientes, quizás falla alguien y ni nos dimos cuenta porque por la magnitud, la cantidad de personas que están asistiendo. Por eso es importante mantener la idea del grupo pequeño. El requisito número 8 es un poquito más extenso. Y fíjense, vamos a analizar esta parte. Basado en tu experiencia al participar en ese grupo pequeño, crea un cartel o un dibujo, un discurso, un drama, un video, una evaluación escrita que expresa los beneficios del grupo pequeño. Tú puedes elegir cualquiera de estas alternativas y yo te invito que con esas alternativas se la presentes al pastor de tu iglesia o puedes hacer planes en presentarlo en una sociedad de jóvenes, ¿verdad? Para mostrarle a la iglesia cómo ustedes como conquistadores, como jóvenes de la iglesia, se han sentido identificados en esta labor misionera del estudio a través de los grupos pequeños. Y describir algunas de las siguientes características del estudio bíblico en los grupos pequeños. ¿Cómo sirve el estudio bíblico en grupos pequeños para dar apoyo espiritual a sus miembros? Bueno, ya mencionamos que para los que ya son bautizados, de todas formas sirve repasar las doctrinas. Para los que se van haciendo miembros de los grupos pequeños y no son bautizados, sirve para dar conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? El hecho de que oremos antes de la reunión, el hecho de que haya oraciones intercesoras, significa orar por los problemas de uno y de otro. Todo eso significa crecimiento espiritual, apoyo espiritual. Da una oportunidad para compartir la fe. Bueno, precisamente al traer invitados al grupo pequeño y animarles a que se vuelvan miembros, estamos compartiendo el mensaje de salvación con cada uno de nuestros amigos. Y estamos utilizando el evangelismo de la amistad. Va a ser mucho más fácil que un amigo visite mi casa, visite tu casa, que de una lo llevemos a la iglesia, porque entrar a un templo cuando yo soy de otra religión puede significar como una traición a mi religión. Sin embargo, si yo voy a la casa del vecino, ese no es ninguna traición. Entonces es más compatible esa actividad de la amistad en el grupo pequeño. Cómo el estudio bíblico en los grupos pequeños edifica amistad y comunidad entre sus miembros. Ya lo hemos mencionado, el hecho de compartir una arepita, una torta, un pastel, una gelatina, unas galletas, el compartir algo, una risa, el orar juntos, todo eso forma parte de esa amistad y esa comunidad. O cuando alguno de nuestros amigos tiene una necesidad y nosotros le decimos, vamos a orar por ti, vamos a orar por esa necesidad, no hay nadie que pueda resistirse a la oración y a esas palabras de amistad. Y finalmente dice cómo ese estudio bíblico en los grupos pequeños anima a la gente a adorar como Jesús dirigió en comunidad. Adorar como Jesús lo hacía, con el pueblo, compartiendo juntos, orando juntos, estudiando la Biblia juntos, como hacía Jesús incluso a través de las parábolas, ¿verdad? En compañerismo con los más necesitados, con los que son invisibles quizás al mundo. Entonces, todos estos elementos debemos analizarlos y ponerlos en un dibujo o en un discurso o un drama que hagamos para ejemplificar la experiencia que nosotros hemos vivido en el desarrollo de nuestro grupo pequeño. Finalmente, dice que, volviendo al requisito 7, compartir con alguien que no es un miembro de tu grupo pequeño, cómo estos estudios te han ayudado a crecer como un cristiano e invitarle a esa persona a unirse a tu grupo pequeño. O si su grupo está volviéndose demasiado grande, multiplicarlo en más grupos pequeños. Va a ser una tremenda experiencia si al final de los 3 meses nuestro grupo pequeño pasa a ser 2 grupos pequeños. Eso significa que se ha logrado la meta de crecimiento y de desarrollo espiritual. Bueno, yo espero que esta oportunidad de estudiar que hemos tenido acá sirva para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento.
Generalmente hay muchos conquistadores guías mayores que les gustan las especialidades fáciles. Esa que usted asiste en media hora, ya vi la clase, ya la pruebo. Pedos, gatos, mamíferos, rapidito, ya la tengo, ya puedo comprarme el parche. Pero tener el parche de estudios bíblicos en grupos pequeños significa que tú hayas trabajado por lo menos 3 meses. Quiere decir que no todo el mundo va a tener este parche y tu parche va a lucir muy bien en tu banda. Pero sobre todo, la experiencia que tú habrás ganado será maravillosa delante del Señor. Espero que esta especialidad en verdad sea de bendición para cada uno de los que han estado conectados y podamos sentirnos identificados con este mensaje de salvación. No importa en qué lugar del mundo tú estés, que como parte de un club, tú puedas ser también un misionero que apresure la segunda venida de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor y Padre, por tu amor y tu cuidado. Ayúdanos a utilizar este material para prepararnos, para andar en tus pisadas, para conocer más de ti. Delante tuyo nos colocamos en esta hora y te imploramos, Señor, que seas tú nuestro ayudador y protector y que en nuestros estudios a través de los grupos pequeños puedan ser de una bendición para guiar a otros en esta enseñanza. Todo esto te lo imploramos, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, te invitamos a darle like a nuestro video y a compartirlo con muchos otros conquistadores en diferentes lugares y que esta especialidad sea de bendición para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga, es mi deseo y oración.